a la proclamación de la palabra. Vamos a pasar a la lectura divina. Tenemos la lectura divina en el segundo de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 17. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 17. Vamos a leer una forma alternada. Nos reunimos todos en unísono en el versículo 17. Dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos de peligros. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impecables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Canes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Todos. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Respondemos, hermanos, con el himno 324, Fuente de la Vida Eterna. Himno número 324. en esta mañana. Doy lugar al pastor
que es cargo de la predicación esta mañana. Tomen su lugar, por favor, mis hermanos. Vamos a abrir nuevamente el pasaje que acabamos de leer, segunda de Timoteo. Y quisiera que concentráramos nuestra atención por el momento en los versículos 16 y 17 de este capítulo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura al unísono. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, una vez más estamos en este lugar que tú has consagrado para que desde aquí tu pueblo, en la comunión de los santos, proclame tu gloriosa majestad a los cuatro vientos y por los cuatro polos de la tierra, por los polos de la tierra. Señor, te rogamos también que tu Espíritu Santo inunde nuestros corazones del poder de tu palabra, para que por ella también seamos exhortados, edificados y consolados. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, para que podamos conocer y entender nuestra misión en este mundo, nuestra tarea, la razón por la cual nos has traído aquí, lo que tú quieres y esperas de nosotros. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, inunda nuestro ser con tu palabra y con tu Espíritu Santo, para que podamos tener visión, autoridad y poder en tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. A manera de introducción, con un puro y breve comentario sobre este capítulo que acabamos de leer, podría llevarme toda la mañana y concluir, sin siquiera entrar al tema que hoy nos ocupa: la iglesia, comunidad del Antiguo Testamento. Pero no nos vamos a desviar de nuestro objetivo, pero sí vamos a señalar, por decir algo, a flashazos, la importancia que para los hijos del pacto tiene el conocimiento de las Escrituras. Hagamos a un lado las Escrituras y no tenemos nada. No somos iglesia, no somos absolutamente nada. Porque la iglesia está fundada sobre los pilares de las Escrituras. Fuimos llamados por las Escrituras. Somos edificados con las Escrituras. Somos exhortados con las Escrituras. De modo que nuestra vida, nuestro respirar, todo nuestro ser está fundado en las Escrituras. Y mire usted, qué lujo nos damos de tener las Escrituras como un adorno más en nuestra biblioteca. Un libro más ahí que no tocamos de domingo a domingo. Y eso explica, hermanos, por qué tanta diversidad en los testimonios de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los últimos dos versículos, sin desoír todo lo anterior que dijo Pablo, es bastante contundente cuando dice toda la Escritura. De manera que nosotros no podemos seleccionar. Ay, a mí me gusta nada más el Salmo 23. Apocalipsis no, porque me espanta. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay palabra, partícula, que no haya sido inspirada. Por tanto, toda ella es palabra de Dios. Y no podemos seleccionar esto sí, aquello no. Pero además el apóstol Pablo nos recuerda para qué es útil
las Escrituras para enseñar. No son pocas las veces, recuérdenlo. Si no han leído su Biblia hace siglos, bueno, ya quisiéramos llegar siquiera a 100 años, ¿no? Pero sí recordarán, sí recordarán lo que se ha dicho de las Sagradas Escrituras. Y el testimonio de los profetas y el testimonio de los apóstoles. Mi pueblo perece por exceso de ignorancia. Bueno, la versión es mía, ¿no? Velázquez, ¿sí? Una y otra vez va a decir que ese es el principal problema. Que somos unos burrignorantes de su palabra. Y como burraznos, es fácil entonces desviarnos. Esa es la razón principal. Cuando nos alejamos de la palabra, cuando nos alejamos de los medios de gracia que Él nos ha dado para sostener nuestra fe, hermanos, es cuestión nada más de tiempo. Y entonces somos vulnerables a las tentaciones. Somos vulnerables a cualquier insinuación de Satanás. Y fácilmente seducidos, arrastrados y separados. Yo creo que muchos de nosotros ya tienen aquí la experiencia con nuestros familiares, con nuestros hijos. Niéguenlo. ¿Qué conocimiento tienen de la palabra? Entonces, ¿por qué nos espanta? ¿Qué preocupación tuvimos por saturarlos de la palabra de Dios? ¿No? Los saturamos de chocomil, de gansitos, ¿sí? Pero de la palabra de Dios. Entonces estamos sufriendo las consecuencias. ¿De qué nos espantamos? ¿De qué nos asustamos? Útil para enseñar, para redarguir, etc. Pero el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y quiero señalar, enteramente preparado para ser un ingeniero civil, para ser un médico, para ser un maestro, para ser un albañil, un panadero, no sé, qué sé yo. Y esto es lo que se nos ha ignorado. La importancia, el fundamento de la palabra de Dios sobre la cual podemos sobreedificar y sobre la cual entonces podemos llevar aquellos oficios para los cuales Dios nos ha llamado. ¿Cómo vamos a empezar con el libro de matemáticas? Y si me queda tiempo, pues ahí leeré un salmito, ¿sí? El Salmo 1, Salmo 23, no, digo el 117, que está chiquito, ¿verdad? Y ya leí las Escrituras. Le preguntamos a nuestros hijos: ¿ya hiciste la tarea? Qué bueno que estén al pendiente. Pero yo me pregunto, perdonen la redundancia, le preguntamos: ¿ya leíste tu Biblia? ¿Ya oraste? Armamos a nuestros hijos de todo instrumento que los aleja. La tablet, el iPhone, etc. El Facebook, todo eso se lo damos. Y todo eso es lo que nos está alejando a nuestros hijos. No solo de la iglesia, sino aún de la misma familia. Mire usted en la mesa. El chamaco, la chamaca con el teléfono ahí. Ni sabe lo que come. Pero no, quítenles el teléfono. Que lo dejen en su recámara. Aquí vamos a comer. Y te vas a enterar de qué vas a comer. En fin, etc. Ahora, pero vean todos los calificativos que da Pablo cuando se alejan de las Escrituras. Hay una parte donde dice, el versículo 5, tendrán apariencia de piedad. Parecen muy santitos, parecen muy piadosos. Pero miren todo el calificativo que les da Pablo. Son hombres amadores de sí mismos. Buscan que los reflectores siempre estén mirando hacia ellos, enfocando hacia ellos. Son yoístas.
Bueno, estamos acostumbrados al término griego egoístas. Ego en griego es yo, ¿sí? En español sería yoístas, ¿sí? O sea, puro yo-yo. Avaros, ¿sí? Todo lo quieren tener ellos. Yo quiero tener y que ellos no tengan. Mi preocupación es tener más que ellos y lo mejor que ellos. Vanagloriosos. No, la lista sigue. Soberbios, ¿sí? Nadie sabe más que ellos. Ellos son capaces de calificar a todos con sus estándares, por supuesto. Desobedientes ¿a quién? No es cosa nimia eso de ser desobedientes a los padres. A mí un chamaco una vez, ¿qué será? Tendría 10 años. Me preguntó, ¿por qué tengo que obedecerle a mis padres? Así era la pregunta, así me dejó así, pero sí bien frío. Bueno, una vez un predicador aquí hablaba sobre la oración. Dice, bueno, pues ¿para qué vamos a orar? Si todo Dios ya lo decretó. Si todo Él ya ha decidido qué es lo que se va a hacer, pues entonces ¿para qué oramos? Y recuerdo su frase con la que concluía, decía, because the Bible says, porque la Biblia lo dice. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a obedecer a nuestros padres? Pues primeramente porque la Escritura lo dice. No dice si merecen o no merecen esa obediencia. Dice que debemos obedecer a nuestros padres, ¿sí? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. No quieren estar aquí. Nos odian la Biblia, odian la oración, odian la comunión de los santos. Invítelos a que vengan y va a escuchar usted la respuesta. ¿Pero por qué? Porque están alejados de la palabra de Dios, no la conocen, ¿sí? Traidores. Aquí tenemos muchos traidores, ¿no? No puedo darles otro adjetivo. Discúlpenme, tengo que... Al pan y al vino. Quien se ha alejado de la comunión de los santos es eso, un traidor. No merece otro calificativo. Quien se aleja es un traidor. Nos ha cambiado por algo, no lo sé. A lo mejor se fue al estadio de fútbol. A lo mejor se fue al cine, no lo sé. Eso es traición. Alta traición. Impetuosos, infatuados, etcétera, hermanos. Y la lista sigue muy grande. Pero todo eso, ¿por qué? Por el alejamiento de la palabra de Dios. El tema, no me he olvidado, hermanos. La iglesia, comunidad del Antiguo Testamento. Hoy en día, no son pocos los grupos evangélicos que le restan importancia al Antiguo Testamento. Ven en él un Dios justiciero, vengador, cruel y genocida. Porque mandó a matar a estos, porque mandó matar a los otros. En cambio, dicen ellos, en el Nuevo Testamento está el Dios que es amor, el Dios que perdona. Ese es el Dios que amo. Y por eso dicen, fuera con el Antiguo Testamento, muera el Antiguo Testamento, quememos el Antiguo Testamento. Esos grupos modernistas a eso han llegado. En el otro extremo, tenemos los que en un afán de dejarse conducir por la Biblia, según ellos, promueven la adopción de costumbres judías de la antigüedad y hoy se les conoce como mesiánicos. Sus pastores se visten como rabinos, sus oraciones usan el talí, en fin,
es de veras un mosaico, hermanos, desastroso de lo que hemos hecho de las Escrituras. Los reformados no somos seguidores de costumbres, no somos seguidores de tradiciones, sino de los principios reguladores que se nos marcan en la Escritura. Por eso vamos tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Por eso decimos que la iglesia es la comunidad del Antiguo Testamento, porque ella misma así nos lo va declarando. La palabra de Dios le da estructura a nuestra cosmovisión, es decir, la manera como veo e interpreto el mundo. Sin la palabra, mi cosmovisión tendrá otras fuentes para interpretar el mundo. Y la cosmovisión, que no es cosa de despreciar, que es algo que tenemos que entender y tener muy presente, porque una cosmovisión tiene el poder formativo de la cultura. Si mi cosmovisión no está enraizada en las Escrituras, va a afectar mi cultura, va a afectar mis diversiones, va a afectar todo lo que yo haga en la vida. Por eso es tan importante sustentar una cosmovisión bíblica. La iglesia es la nueva humanidad. No olvidemos que después de Adán, toda la humanidad ha sido caída en pecado. Y como dice Calvino, estamos como anegados en un diluvio de pecado. Desde la planta de nuestro pie hasta nuestra coronilla no es más que podrida llaga. Nuestros pecados tienen un olor fétido ante la presencia del Señor. Pero por la obra de Jesucristo, por la gracia redentora, por la obra del Espíritu Santo que nos llevó a nuestro Salvador, fuimos sacados de esa comunidad, de esa raza caída, y fuimos trasladados a la nueva humanidad, la humanidad redimida, la comunidad del pacto, que tiene su asiento en el Antiguo Testamento. Escuchemos 2 o 3 testimonios. Por ejemplo, citemos en primer lugar el testimonio del profeta Jeremías. Jeremías 6:8. ¿Alguien me puede ayudar y leerlo? Jeremías capítulo 6, versículo 8. Bueno, los que lo están buscando después de Apocalipsis, está en el Antiguo Testamento. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Gracias. Dice, corrígete, Jerusalén. Pero ¿cómo te vas a corregir si no tienes un estándar con qué compararte? Si tú te comparas con el Chapo Guzmán, no hombre, pues tú tienes alitas y tienes aureola. ¿Con qué te vas a comparar? Eso es lo importante. Cuando uno lee el idioma original, esta frase, corrígete, Jerusalén, Jibasri Yerushalami, Jirasbi. ¿Quiere decir corrígete? Sí, pero también quiere decir instrúyete. Esta frase hebrea, Jibasri Yerushalami, es un reclamo del Señor hacia su pueblo. Instrúyete, perdone la expresión, instrúyete, burro. ¿Cómo me voy a corregir si no conozco la verdad? Si no conozco la verdad, pues nunca voy a saber que estoy mal. Si no me comparo con esto, yo siempre seré mejor que los demás. Y entonces, este es el primer paso. Instrúyete.
Y si el apóstol Pablo dice que toda la escritura, ese instruir exige que comience ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Por eso decimos que la iglesia es la comunidad del Antiguo Testamento. En la King James, esta frase, Jehová serí Jerusalem, la traduce así: Vital instructed. Instrúyete. No hay otra forma. Pero qué pesadez nos da venir a la escuela dominical. Qué pesadez nos da venir a las conferencias especiales. Qué pesadez para todas esas actividades. ¿Sí? Pero después nos lleva al versículo 16 de este mismo capítulo. ¿Alguien lo puede leer? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Ahí está la rebeldía. ¿Sí? El Señor nos está haciendo una advertencia. Instrúyete para que te corrijas. Y nos da el indicador de cómo nos vamos a instruir. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. No dice por las costumbres antiguas. Está diciendo por los principios dados en las Escrituras. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras no nos reconciliemos con la palabra de Dios, su corazón estará vacío. En su corazón habrá un vacío enorme, porque no está su hijo, porque no está su hija. En su corazón habrá mucho desosiego, porque no sabe qué está haciendo su hijo, no sabe qué está haciendo su hija. Pero si usted está instruido en la palabra, usted podrá ver que un hijo del pacto no se puede perder. Y entonces descansará en esas promesas y apelará a esas promesas. Se aferrará a esas promesas. Dice la Escritura que Jacob luchó con el Señor. Pues no es que se haya agarrado a los guantes estilo Canelo Pérez, no, sino que se aferró a las promesas que él ya conocía. Las promesas que Dios ya le había dado, y dice: no te soltaré si no me das esas promesas, si no me bendices con esas promesas. Y ese es entonces de lo que nos abrazamos, de esas promesas. Por eso agonizamos por nuestros hijos. ¿O está contento? ¿O está contenta? Bueno, entonces si está contenta, pues estoy perdiendo el tiempo, discúlpenme. Entonces me voy a dirigir a la nueva generación, a ver si ellos sí la captan. Ahí está la Escritura. En el capítulo 18, el versículo 15, la queja del Señor: mi pueblo me ha olvidado. Jeremías 18:15. ¿Alguien lo puede leer? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Entonces, vean, fíjense estas dos frases, háganlas resaltar. Saquen sus marcadores y subrayen su Biblia. Mi pueblo me ha olvidado las sendas antiguas. Ha desechado esto, ha desechado el Antiguo Testamento. Eso es obsoleto, ya está viejo. ¿Cómo lo vamos a aplicar hoy, 2020, 19? Bueno, ya estoy adelantándome, no sé si voy a llegar al 2020. Pero podríamos seguir citando más ejemplos. Solo quiero esta mañana
tomar dos, Jeremías y Pablo. Romanos 3:2. ¿Alguien lo encuentra y lo puede leer? Romanos capítulo 3, versículo 2. Mucho en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Gracias. Fíjense bien de dónde viene la idea, desde el 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Está hablando del Antiguo Testamento, de cómo se formó el pueblo del Señor, o mejor dicho, cómo Él formó a su pueblo. ¿De qué aprovecha la circuncisión, que era parte de la ley? La respuesta la Pablo: mucho, en todas maneras. Primeramente, señala una cosa, más adelante va a señalar otras. Primeramente, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos fueron depositarios de la palabra de Dios. Por eso tenemos que acudir ahí. Usted va a ver la Biblia judía, no trae el Nuevo Testamento. Pero vamos al Antiguo Testamento, porque la Escritura dice, el Nuevo Testamento dice, que ese Antiguo Testamento que guardan celosamente los judíos, ¿sí?, Dios se los dio en custodia. ¿Para qué? Para conocimiento de nosotros. Entonces, aquí dice, les ha sido confiada la palabra. Ahora, avancemos un poquito. El versículo 4. ¿Alguien lo puede leer? Romanos 9:4, disculpa. Romanos 9:4, ¿alguien lo puede leer? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahí está, hermanos. Vean la secuencia entonces. Sigue hablando de los israelitas, de los cuales son la adopción. Está hablando de la elección. Somos salvos por elección. ¿Sí? La gloria, el pacto. Una y otra vez hemos dicho, somos hijos del pacto. Somos el pueblo de la promesa, el pacto, la promulgación de la ley, el culto. Nuestro culto tiene mucho parecido. No es imitación del culto judío, pero tiene mucho parecido. Y las promesas. Por no ceñirse a esto, entonces no son pocas las iglesias que han inventado no sé cuántas chácharas en el culto. Que la danza, y que ahí andan las señoritas moviendo su listón, y que el pandero, y que el saltando. Un circo. Un verdadero circo. Pero si vemos las escrituras, no vemos eso ahí. ¿Cómo no? Dice la Biblia, ¿sí?, que si el Espíritu se mueve en mí, yo danzo como David. No, espérate. David no estaba en el templo. David no estaba en el culto. Era un acto civil, cambiando el arca de una casa a otro lugar. Entonces, no era, hermanos, el culto. Eso es lo que hay que tener muy presente. Entonces, ¿qué podemos aprender del pueblo de Israel? Porque este es el tema, la iglesia, comunidad del Antiguo Testamento. Bueno, después de estos pequeños flashes para entender por qué tenemos que ir al Antiguo Testamento, por qué la iglesia es una comunidad del Antiguo Testamento, bueno, en primer lugar, el Antiguo Testamento nos revela que el pueblo de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, era una comunidad patriarcal. La comunidad patriarcal era más que una familia. Era una comunidad que abarcaba toda la vida reunida alrededor del patriarca.
Pero esta vida patriarcal abarcaba cuestiones sobre el ritual del culto, sobre la defensa militar. El mismo pueblo se organizaba, ¿sí? Bueno, recuerdan cuando Abraham, ¿sí?, cuando su sobrino Lot es capturado y que es llevado, ¿qué hace Abraham? Se hinca y empieza ahí a hablar en lenguas y no sé qué, y reunió un ejército. Y fue a rescatarlo, ¿qué? Con la fuerza de las armas. No había AK-47 todavía. Pero fue, entonces, era toda una mini organización. Bueno, pues no puedo hablar de otras cosas porque pues yo no sé, yo no soy arquitecto, no fui artista, etcétera. Pero hermanos, en el ejército, uno ve, por ejemplo, un batallón o una brigada, pero hay una unidad mínima de combate, el pelotón, que tiene todo, ¿sí? Pero esta se va maximizando a la sección, a la compañía, al batallón, etcétera. Porque una sociedad debe de estar organizada y cada quien debe de saber lo que tiene que hacer. Eso es lo que tenemos que ver aquí, que había organización, que el patriarca no era el mandagrita más, ¿sí? Haz esto, haz lo otro, muévete aquí, muévete allá. No, era toda una organización. Había derechos civiles también ahí, que dirigía el patriarca. Los asuntos comerciales. Miren, solo quiero citárselos para que ustedes después lo vean. Génesis capítulo 13, versículos 2. Génesis 14, versículos 14 al 16. Génesis 17, 28. Génesis 21, versículos 22 al 34. Génesis 24, del 1 al 4. Todos aquí nos dan ejemplos de cómo la vida patriarcal no era simplemente un papá que mandaba, una mamá que hacía, y etcétera, y hasta ahí se terminaba todo. Era toda una organización, una mini ciudad. Estaba la tienda de campaña del patriarca, la tienda de campaña del hijo, su esposa y sus hijos, la tienda de campaña del hijo, su esposa y sus hijos, y así de cada uno, y formaban una sola comunidad. No se atreviera usted a tocar una de esos hijos, porque entonces toda la familia salía al frente. Entonces ahí había unidad. Y estamos apelando al término comunidad. No somos el llanero solititito. Eso lo tenemos que aprender. Tiene que estar bien digerido en nuestros corazones. Segundo, lo que podemos ver en esta comunidad organizada por las Escrituras, el principio cohesivo de la comunidad patriarcal era unir a sus miembros en una comunidad y a esta en una gama muy amplia de actividades. Israel estaba unido por la palabra del pacto del Señor, al cual desde el tiempo de Abraham, en todos sus miembros, fueron comprometidos a través de la señal del pacto, la circuncisión. Génesis 17. Todo el que pertenecía al pueblo de Dios tenía que ser circuncidado. Todo el que pertenece al pueblo de Dios tiene que estar, ¿qué?, unido a la iglesia. Usted no puede decir que es cristiano si usted no está aquí unido con aquellos que el Señor ha redimido y que como señal de esa fe se han bautizado. Mediante el bautismo han dicho, sí, creo en Jesús. Y mediante el bautismo han dicho, estoy aquí para ayudarte. Bola de traidores. Porque nada más se bautizan, pero después
no les vuelve a ver usted la cara. Eso, como vimos, Timoteo lo llama traidores. Esos son unos traidores y no voy a quitar el dedo del renglón. No era un contrato social. Esa unidad que había ahí en la comunidad patriarcal no era un poder coercitivo. No eran ni siquiera simplemente los lazos de sangre o el interés económico o el ritual del culto como tal. ¿Qué los mantenía unidos al patriarca? El poder que mantenía a los miembros unidos como comunidad era la religión. La religión que impregnaba la totalidad de la vida y que aprensaba, apergollaba, si se me permite la palabra, el corazón. Estás unido a mi corazón. Estoy unido a tu corazón. Nada nos va a poder separar. Eso es lo que nos mantiene unidos, hermano. No nuestras diferencias. ¿A usted le gusta el té? Yo lo aborrezco. A mí me gusta el café. Usted odia el café. Bueno, esas son particularidades de la personalidad. Pero lo que nos une es una misma visión, el reino. Y eso era lo que mantenía unida entonces a la familia. En tercer lugar, había un principio más, el principio de nacionalidad. También, hermanos, sí, tiene que ver. Usted sabe que no falta quien se muere por ir a besarle la mano a Trump, con tal que le dé la ciudadanía. ¿Cuál es el pleito de Estados Unidos? ¿Porque van a trabajar allá? No, porque exigen nacionalidad. Ese es el verdadero problema, ¿sí? Y eso es entonces lo que ve. Pero si nada más fueran a trabajar y regresar, ¿no? Va uno, luego va la esposa, luego van los hijos y luego ya piden nacionalidad. Entonces, vean, la nacionalidad no es una cosa trivial. En el Éxodo, la comunidad patriarcal se convirtió en una comunidad nacional. El principio de cohesión siguió siendo el mismo, renovado por la palabra del pacto que Dios dio desde el Sinaí, pero hubo cambios significativos en la forma en que se organizó la comunidad. La bandera, hermanos. Nosotros no somos fastidios sin Jehová. Cuando nosotros vemos la bandera, nosotros vemos ahí la unidad nacional, hermanos. Cuando vemos a nuestro ejército desfilar el 16 de septiembre, no vemos solo armas, no solo vemos tanques, vemos la unidad nacional. ¿Cómo se llama este conglomerado, esta comunidad de militares? Defensa Nacional. Están guardados. ¿Secretaría de qué? De la Defensa Nacional. Entonces, ven, ¿Israel no tuvo ejército? Sí. Tuvo ejército, ¿sí? Tuvo comercio, pero todo ¿bajo qué? Bajo una misma bandera, hermanos. ¿Sí? Entonces, como decía, ¿qué es Cristina Pacheco? Dice, un programa dice, aquí nos tocó vivir. Aquí te puso el Señor. Aquí debes de dar testimonio. Digo, no quito que haya la posibilidad que un día el Señor como mexicano te esté llamando a Brasil, o te esté llamando a Canadá, o te esté llamando a Holanda. Bueno, esas, claro que esas excepciones las hace el Señor, pero primeramente está nuestra identidad por México, para México y por mis paisanos mexicanos.
Este es el lugar donde el Señor nos puso. Aquí están nuestros surcos, hermanos. Y aquí es entonces donde debemos trabajar. Cierto, al final no habrá naciones, habrá una sola nación. Porque entonces el Señor sacará a los canadienses, a los etcétera, etcétera, y formará ¿qué? Un solo pueblo en su reino. En cuarto lugar, ¿por qué tenemos que mirar allá? Porque fue allí donde empezamos a ver la institución de las diferentes estructuras sociales. Israel no era un mero pueblo cúltico, sí tenía culto, pero ya en su forma de organización se asoman ya las estructuras sociales que muchas hoy conocemos. Hoy no son pocos los parlamentos o los congresos quienes se cuelgan la medallita, ¿sí? Por la defensa de las mujeres. No, espérate. Dios siempre ha defendido a las mujeres. Tú has sido, ¿sí? Tú te has desviado, pero tú no eres el que ay, sí, yo soy el que las está defendiendo. No, espérate. Dios siempre ha dicho que el hombre y la mujer son iguales en dignidad. No hay jerarquía, no hay inferioridad, jamás. Sí, Pablo lo decía, ya no hay judío, ya no hay mujer, etcétera. O sea, esas diferencias que ha sido el hombre quien las ha establecido. La organización simple de la comunidad patriarcal se dividió en 3 organizaciones distintas o estructuras sociales, cada una con su propia autoridad independiente de las demás. Había una organización del culto con autoridad conferida al sacerdocio. Allí ya vemos, zapatero a tu púlpito. Hoy ya sabemos que hay consejeros con el Tlatoani. ¿Sí? Se dice que están recibiendo sueldo algunos. Que representan a todos los evangélicos. No, espérate. Como cuando decía, ¿no?, que el subcomandante Marcos nos estaba representando. No, a mí nunca me preguntaste, ¿sí?, si quería que tú me representaras. Había una organización civil con autoridad conferida a los tzaken, los ancianos, y más tarde el rey. Había también una organización familiar con la autoridad conferida a los padres. Hay pasajes bíblicos que no quiero hoy leer, hermanos, porque ya llevo, aunque ustedes no lo crean, el 45% de la audiencia dormida. Si le sigo, pues ya cuando termino voy a terminar yo solito. Pero miren, Números 11, del 16 al 25. Deuteronomio 21, versículos del 1 al 9. Versículos del 18 al 21. Deuteronomio 22, del 13 al 21. Deuteronomio 25, del 1 al 10. Éxodo 22, del 16 al 17. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Y así van, hermanos. Todo esto que les mencioné, ahí está plasmado. Pero, tengo que acotar. Ninguna de estas estructuras sociales dentro de la comunidad nacional tenía autoridad sobre las demás. ¿Cómo es posible que alguien se tome la atribución de invadir esferas que no le corresponden? Pensar en lugar de los papás. Como los papás no saben pensar, como los papás no saben tener juicio, entonces a alguien se le ocurrió, vamos a diseñar una faldita para los hombres que quieran usar faldita.
alguien estaba cosechando por ahí, no prosperó, que los niños, los varoncitos, no sé si iba a ser un día a la semana o un día al mes, pero los varoncitos iban a ir vestidos de niñas, de mujeres. Ay, caballeros, no me los puedo imaginar a ustedes. Bueno, podrían decir que eran suecos, no, como escoceses, pues. Escoceses. No, hermano, esos son asuntos de familia. Punto, nada más. Por ahí se cocinaba que iba a salir una ley para obligar a los pastores a casar a los gays, a las lesbianas y los demás. Pues no que somos laicos, no que es un estado laico. Exacto. Entonces, cada uno, decíamos, tenía su área definida de responsabilidad, su área de autoridad bajo Dios en sujeción a la palabra. O sea, no eran autónomas, sino que la esfera cultica era dirigida por la palabra, la esfera civil dirigida por la palabra, la esfera económica dirigida por la palabra, en fin, todas las esferas, ¿qué? Todos dirigidos por la palabra. Pero hoy decimos que la Biblia es nada más para el culto. No tiene nada que ver con química, no tiene nada que ver con física. Miren, cuando pasa usted por el túnel de la ciencia, sus hijos tienen que absorber eso. No pueden decir, no, esto no es así. No, mira, la luna tiene millones de años. No, mira, el sol se va a extinguir. Y ahí está, todo ese pasaje. Ni siquiera se anuncia como una posibilidad, no, es categóricamente afirmativo. Pero al menos un rey aprendió, y lo aprendió de manera dramática y no muy agradable, que Dios no aprueba los intentos de uno que quiera dominar sobre las demás esferas. Usías, que al principio era un buen rey. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, tenemos algunas ideas de qué es lo que pasó con este rey Usías. En el capítulo 26, del versículo 16 al 23, no vamos a leer todo el pasaje. Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová y su Dios. Ahora vean esto, dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Imagínense Tlatuani entrando aquí y querer administrar la Santa Cena. Bueno, nada más imagínense, no creo que lo haría, ¿no? Espero que no lo haga, ¿sí? Entonces estaba invadiendo una esfera que no le correspondía. Y eso es entonces lo que debemos de entender a través de las Escrituras. Como padres, ¿cuáles son los alcances y cuáles son los límites de nuestra autoridad para con nuestros hijos? Los hijos deben de saber cuáles son los alcances y los límites de obediencia para con sus padres. Entró tras él, dice el versículo 17, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se opusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Entonces, vean que había ese respeto por las esferas. Bueno, ustedes pueden leer el pasaje, lo que le pasó a este rey. Un ejemplo más para que se acuerden. Ese pasaje que mencionamos hace un momento. El traslado del arca del pacto hacia el nuevo lugar donde era llevado. Y dice que los bueyes iban así, sí, parecía que estaban en los baches de la Ciudad de México, ¿verdad? Y de repente el arca se iba a caer, y entonces Pérez Usa alarga su mano y la detiene y ¡paz! Cae muerto. Y uno se queda, ¡ay, qué Dios tan
malvado, pues si el arca se iba a caer y él la detuvo, ¿por qué se murió? Pero si uno ve más adelante, ve que el Espíritu Santo trabaja en el corazón de David y se da cuenta. ¿Qué había hecho? Que Pérez Usa no era levita. Que David no había usado a los levitas. Y eso es lo que el Señor estaba señalando. Entonces, hermanos, ¿cómo no ver entonces a este pueblo? Porque Dios les dio una organización. Dios le dio una dirección para la totalidad de la vida. Esta división organizacional de la vida de la comunidad no significó ninguna división de la vida en áreas, una sagrada y una secular. No había duda de que se consideraba que la organización levítica se ocupaba de asuntos culticos y los poderes civiles descansaban bajo la responsabilidad de los ancianos para tratar con los asuntos de la vida social. Sin embargo, todos eran conscientes de que tanto los asuntos de la economía como de justicia civil y penal, de higiene, como en los asuntos religiosos, total y completamente se debe ver la santidad del pueblo del pacto de Dios. Que esos filisteos, que esos cainitas, se den cuenta que usted es diferente de ellos. Pero si usted es un pelangoche, una pelangocha, que dice las mismas palabrotas que ellos, ¿qué sale de su boca? ¿Una alabanza al Señor y un renacuajo muerto, putrefacto, al mismo tiempo pronunciando esas palabras? Si usted habla las palabras correctas y su interlocutor es un pelangoche de esos, tarde o temprano se va a dar cuenta que usted no es como él y verá que empezará a refrenar su lengua. Tiene que haber diferencia, hermanos, en cómo hace usted su trabajo y cómo lo hacen ellos. Se dice, yo nomás se los cuento como me lo contaron y tómenlo como un cuento, que cuando hay ayudas para las comunidades, por ejemplo en los desastres, y entonces pues muchos de los empleados del gobierno son enviados a entregar estas, pues ellos primero, así, para acá, ya lo que sobra entonces ya lo empiezan a repartir entre el pueblo. Yo sé de un burócrata cristiano que cuando esto sucede dice, si van a tomar algo, tómenlo porque yo ya voy a repartir todo lo demás. Entonces que se vea, hermanos, esa diferencia en nuestro trabajo, que yo llego no 10 minutos después de tolerancia, yo digo 15 minutos antes, que no estoy media hora antes ya empezando a recoger, ya empezando a limpiar el escritorio para cuando dé la hora, ¡chum!, ya estoy en la calle. Entonces vean, hermanos, sí tiene que haber una diferencia, tiene que notarse esa diferencia, porque el apóstol ya lo dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios con todo lo que hace y gozar de Él con todas las bendiciones que Él nos da. Lamentablemente, el pueblo de Dios no siempre fue fiel al pacto con su Señor. Por eso más tarde los profetas hablaron en contra de la gente, porque algunos pensaban que la fidelidad solo se reducía a los asuntos rituales del culto y que con eso era suficiente para santificar la vida de la comunidad. Miren, ejemplos. Isaías 1. Isaías 1, a partir del versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahora ven el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios? Dios ya está asqueado de nuestros cultos que no hacen nada, de nuestros panderos, de no sé cuánto ruido se hace allí. Dice, si no haces justicia, si no haces misericordia, si no vives como hijo de Dios en el reino, ¿de qué sirve que aquí pareces santo y parece que te está hablando la Virgen? Bueno, a ti, pero a mí no, ¿eh? Juan Diego. Sí. Pero allá afuera eres igualito que cualquier filisteo, igualita que cualquier cainita. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermanos? No hay ninguna diferencia. Un ejemplo más, Jeremías capítulo 7. El versículo 4, comenzando ahí. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hicieres justicia entre hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, etc. Entonces algunos templistas creen que porque ya vinieron el domingo, ya, Dios hasta les sale debiendo. Miren, hermanos, en su boletín. No es el del próximo domingo. Es que ya está hecho, hermanos. Se los voy a adelantar. Se están anunciando las actividades culturales de la Iglesia Reformada de Francia. Taller de pintura, recital de coro, recital de órgano, recital de etcétera, en Louvre, Francia. Hermanos, perdonen, y que me perdone porque alguien se va a sentir aludido. ¿Por qué tenemos que tener el recital del coro en el culto? ¿Vendrían el sábado? ¿Vendrían el viernes? ¿Vendrían el jueves? Ni soñar, hermanos, ni soñar. Y aún así, providencialmente yo tuve que parar una familia que ya se iba, ya allí en la banqueta. Esto es lo que dice el Señor. Asqueado estoy de tus cultos, asqueado estoy de todo eso, porque no cumples con la totalidad de tu vida. Toda la vida es religión, absolutamente todo. En la comunidad nacional de Israel, el mundo debía de ver la vida humana en toda su plenitud, santificada en una sociedad humana integral, pero organizativamente diversificada, centrada en la obediencia a la palabra del Señor. En conclusión, toda la vida es religión, pero no toda la vida es cúltica. ¿Vemos la diferencia? Toda actividad humana está dirigida por una cosmovisión. ¿Qué cosmovisión te dirige a ti? Pero hay que acotar. Toda la vida cristiana es una religión dirigida por una cosmovisión bíblica, que ve por el testimonio de las Escrituras que todo cuanto hay aquí es creación de Dios y que Él es soberano sobre todo ello. Una comunidad cristiana que a través de la Escritura ve que el pecado ha afectado la totalidad del ser humano, la totalidad de la creación, la totalidad de los ríos, la totalidad de todos los seres. Isaías 24:5 nos lo recuerda. ¿Recordarán? Sí. Pero también ve que el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, ha venido a redimir la totalidad de la creación y llevarnos en el camino hacia la consumación. Esa es la cosmovisión bíblica. Así que, hermanos, tomemos nota de esto.
La iglesia es una comunidad del Antiguo Testamento, llamada a servir a Dios, no solamente de manera cúltica, sino también ser levadura en la sociedad de un mundo caído, ciego y sin el conocimiento sanador de la poderosa palabra de Dios. ¿Dónde comenzar, hermanos? Comienza en el matrimonio. Perdón, hermanas, pero yo sé que esto les va a reteñir y retumbar en los oídos. En el matrimonio la autoridad es el varón. Así como lo ve usted de feíto, algunos gorditos, pero Dios ha establecido como autoridad al varón. Claro, está contra lo que nos predican hoy, que la mujer se debe empoderar. ¿Recuerdan una juez que dijo que en el matrimonio no hay líder? Pues lógico, no conoce la escritura. No conoce la escritura. Entonces, ¿dónde debemos comenzar? Ahí. Mujer, ahí está tu esposo, tu varón. Hónralo, reveréncialo, respétalo. Varón, ahí está tu mujer. Ámala, como Cristo amó a su iglesia. Tu tarea es una sola: hacer feliz a esa mujer. Fíjate, otros tienen este trabajo, el otro trabajo, aquel trabajo, y tú solo tienes una tarea: hacer feliz a esa mujer. Estar pendientes de qué la hace feliz. Entender qué cosa es lo que la hace feliz. No les gusta, hermanas, pero yo lo tengo que decir porque la Escritura lo dice. Protegerlas. No, ya las mujeres ya no quieren ser protegidas. No, ya quítate ese papel protector. ¿Y cómo le dicen? Proveedor, etcétera. Pero no son bíblicas esas afirmaciones, hermanos. Entonces ahí podemos comenzar por tomar en serio nuestro papel de esposos, por tomar en serio nuestro papel de esposas. ¿Dónde comenzar? En la familia. El padre es el sacerdote de la familia. Tú, varón, tienes la necesidad y la obligación de conducir a tu esposa en la fe, ser ejemplo y reto de fe para tu esposa, ser ejemplo y reto de fe para tus hijos. Esa es tu tarea. ¿Y los hijos? El hogar es el entrenamiento para entender la autoridad. Es el entrenamiento para entender la dirección. Es el entendimiento para entender el trabajo. Que el hijo vea en su padre un ejemplo de trabajo en la casa. Un varón que le ayuda a su varona. Una varona que apoya a su varón. Que esa imagen la lleve a su hijo cuando se case. Que esa imagen la refleje su hijo o su hija cuando se case. Nosotros somos los primeros maestros de nuestros hijos. Si somos un matrimonio dividido, divorciado, ¿qué ejemplo le vamos a dar a los hijos? ¿Vean? ¿Dónde podemos comenzar? Bueno, ya dijimos, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Estos son los hermanos de mi preferencia. Yo supongo que ustedes han tenido oportunidades de irse a otra iglesia, pero aquí están. Yo también he tenido oportunidades de irme a otra iglesia, pero es aquí donde me ha puesto el Señor. Y hasta que Él me quite, a través de Él y de ustedes, aquí estaré. Solo en el momento ustedes que digan, hermano, hasta aquí, porque ya tenemos un pastor más joven, más dinámico, con nuevos fríos. Amén. Amén, hermanos. Pero mientras, esta es nuestra familia. Tenemos que apoyarnos, hermanos, no solamente ser templistas. Muchos de ustedes no nos han apoyado en ninguna actividad que hemos hecho fuera. Ni una.
Yo no los he visto a muchos de ustedes en ninguna de esas actividades. Eso es de FIDE, eso es de Pretorius, eso no me importa. El culto nada más. ¿Eso es correcto, hermanos? ¿Qué imagen estamos dando entonces? Que esas cosas no son importantes. Eso es lo que está, es el mensaje que usted está enviando. Y por último, hermanos, en la comunión de los santos. ¿Cuál es la comunión de los santos? Bueno, la que cuando salimos aquí no dejamos de ser hermanos. Fundamos empresas, fundamos asociaciones, fundamos esto, pero todos ¿qué? Nada que ver con los filisteos, nada que ver con los cainanitas. No, pero vamos a comenzar un negocio de hot dogs. Bueno, para comenzar con los hot dogs, voy a contratar un filisteo o una cainita. En mis hermanos jamás voy a pensar. No, los cristianos son muy flojos. Entonces ven, hermanos, qué divididos nos tiene. Ahí está el reto, hermanos. Eso hizo el Señor con su pueblo en el Antiguo Testamento y eso quiere hacer con nosotros. Y lo veremos en la próxima sesión. La iglesia, una comunidad del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo llevó a esa iglesia apostólica a expresar esto mismo que hemos visto en el pueblo del Antiguo Pacto. Pero hermanos, comencemos donde hemos dicho: el matrimonio, la familia, la iglesia, la comunión de los santos. Dios nos ayude a enterrar nuestro individualismo, porque ese es nuestro verdadero pecado y nuestro verdadero problema. Vamos a orar. Buen Dios y buen Padre, gracias por tu palabra que nos da la dirección, y a tu Espíritu Santo que nos da el entendimiento para conocer lo que a tu voluntad agrada. Al mirar tu palabra, Señor, vemos que no hemos sido fieles para cumplirla. No hemos entendido, Señor, que tú nos quieres como una comunidad, que el individualismo viene de fuera, viene del diablo, porque si bien es cierto, él no sabe sumar, sabe muy bien dividir. Divide y vencerás. Por eso nos tiene encapsulados en el individualismo. Señor, que tu Espíritu y tu palabra, de la misma manera que usó a nuestros hermanos de la Reforma, y dieron testimonio en todas las esferas de tu soberanía, que podamos nosotros hacerlo aquí, en nuestra tierra, en nuestra patria, en nuestro México, en el cual nos has colocado. En Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios a este mensaje que hemos escuchado. Pedimos al Señor para que nos ayude a hacer frente a ello. Vamos a responder, hermanos, con el himno número 222. Al servicio siempre estoy. Himno número 222.